Bueno, para terminar con este teórico de Winnicott, vamos a ver dos conceptos. El primero es el concepto de verdadero self, el segundo el de falso self. Vamos a ver qué es verdadero self. Vamos a decir que el verdadero self es el núcleo real, auténtico, que tiene un individuo, es una capacidad de respuesta creativa y es una forma de expresar sinceramente la propia identidad. Por el contrario, el falso self es una creación psicológica que refleja la voluntad de esconder ese verdadero self y es una forma de escapar a los problemas. Es decir, que si yo respondo a través del falso self, lo que hago es tratar de ver cuál es el entorno, qué se está esperando de mí y doy una respuesta a ese entorno para complacer a ese entorno y evitarme un problema. Un ejemplo de falso self sería un caso de una familia que sea familia, por ejemplo, de abogados y que se dé por sentado de que todos los hijos de esa familia deben ser abogados para continuar con el bufete de abogados. Un falso self sería que ese adolescente que va a elegir una carrera elija abogacía para complacer a esa familia, para complacer a ese mandato y de alguna manera evitarse problemas. El verdadero self sería decir de alguna manera creativa, saludable, de la manera que se pueda, pero de manera sincera decir que no quiere seguir esa carrera porque en realidad le gustan las ciencias sociales, las ciencias económicas, lo que sea, la carrera que sea, pero que sea opuesta a esa que se le manda, ¿no? Eso sería verdadero y falso self. Relacionado a estos dos conceptos se encuentra el concepto que vimos anteriormente de madre suficientemente buena. Una madre que es suficientemente buena, que acepta sus limitaciones, que acepta que no es perfecta, pero que a la vez contribuye a ese entorno para que ese niño forme su self, su identidad, su forma de responder, su conducta, su personalidad. Una madre suficientemente buena va a propiciar que se responda siempre a través del verdadero self. En cambio, cuando se ha tenido una madre que no fue suficientemente buena, lo que se va a encontrar es una respuesta con falso self. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en el falso self? Es interesante ver cómo se desarrolla la vida de una persona que permanentemente recurre al recurso de falso self. ¿Qué pasa con esa persona? De alguna manera empieza a vivir una mentira, empieza a vivir algo que por lo cual no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás, en contemplar a los demás, en contentar a los demás. Y al contentar a los demás, lo que se pierde es la propia necesidad, los propios intereses, la vida individual que uno pudiera armar. Pero bueno, uno se concentra más en la devolución del otro, en la mirada del otro, en satisfacer al otro, que en lo que realmente cada uno quiere. Es interesante ver cómo muchas veces esto va perjudicando el proceso de vida. Muchas personas van creciendo en ese falso self, siempre respondiendo desde el falso self, y de alguna manera se crean una vida que no es la que hubiesen querido para ellos. No los hace feliz. Responder siempre con falso self entorpece la felicidad de cada uno. El hecho de buscar solamente la aprobación lo que hace es generar conductas que sean rígidas, nosotros diríamos conductas estereotipadas, que sabemos que produce un momento de estancamiento. Y si lo pensamos a nivel individual, decimos que produce una estereotipia, un estancamiento en el proceso de vida de una persona. Y bueno, puede de alguna manera, por momentos puede causar ventajas responder con un falso self. Pero en realidad muchas veces lo que hace es aplastar ese verdadero self y muchas veces las personas llegan a responder hasta con una vida secreta para satisfacer el verdadero self
por qué eligen vivir en un falso self. Por ejemplo, si yo elijo vivir desde un falso self, diría esto, ¿no? Que acepto esta propuesta de trabajar en un buffet familiar, estudio la carrera, hago contentos a mis familiares, tengo las buenas devoluciones de ellos, pero en realidad en secreto voy y me hago un curso de liquidación de sueldos porque me gustan los números, porque me gustan las ciencias económicas, lo que sea. Entonces no quiero que se enteren, pero por fuera voy haciendo eso. Pero en realidad es porque en realidad quisiera hacer eso, pero si lo digo voy a tener una devolución que no va a ser favorable. Y también otra cosa es que muchas veces se vive a través del falso self y se crea una vida que no es la real, que muchas veces los demás creen que esa vida es la que uno elige y en realidad viene a encubrir un montón de faltas que uno tiene y no es lo espontáneo, ni lo sincero, ni lo que se hubiese querido. Estas dos ideas de verdadero y falso self, yo diría que sería interesante que las piensen a nivel grupo. ¿Por qué estudiamos Winnicott en este momento? Primero lo hacemos porque la próxima clase vamos a ver algo muy relacionado a Winnicott. Segundo, ¿por qué lo estudiamos en la carrera? Lo estudiamos porque estas situaciones de ansiedades que vive cada uno de los integrantes muchas veces tienen que ver con el espacio de contención y aquella madre que tuvo en algún momento. Entonces, si tiene esos sentimientos de vacío o estos sentimientos de ansiedad permanente, va a tener que ver con esas respuestas que tuvo en algún momento. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que se manejan desde el verdadero o del falso self. Hay que tener en cuenta que todos los grupos también lo vivencian, como grupo, no como individuos. Vivencian estas situaciones de falso self. Piensen ustedes en sus grupos operativos, en lo que han vivido en estos 3 años, cuáles fueron los falsos self que desarrollaron en conjunto. ¿Cuántas veces hicieron cosas para hacer sentir cómodo a alguien de afuera o para quedar bien y no siendo espontáneos? Tengan en cuenta todas estas cosas, cómo se van desarrollando cada una de las etapas y cómo repercuten en la vida del adulto. Ténganlo en cuenta y ténganlo en cuenta cómo esto afecta a cada uno de los integrantes que es parte de un grupo, que pueden ser compañeros de ustedes o que pueden ser integrantes de un grupo que ustedes vayan a coordinar.